Yo le aprecio mucho, como todos los viernes, pero este es un viernes muy especial para el director general de epidemiología de la Secretaría de Salud y vocero único de este tema, porque es el primer viernes. Ha estado aquí todos los viernes, es el primer viernes en los que lo que yo adelantaba siempre, por fortuna no hay ningún caso, debo decir que es el primer viernes ya con 2 casos de mexicanos contagiados del coronavirus en nuestro país. Bueno, contagiados fuera, pero que ya están aquí. Doctor José Luis Alomía Segarra. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. No, pues ya sabes que siempre, doctor, preocupado obviamente con este primer caso, y luego el segundo caso, porque registramos el primero, ya se pierde el control de lo que puede haber sido el contagio, ¿no? Mira, justo, qué bueno que lo comentas. Si recuerdas, en la última ocasión que tuvimos la oportunidad de estar ahí contigo en tu espacio, platicábamos sobre los 3 escenarios que nosotros estábamos esperando tener en México, sí. Y en donde precisamente el primer escenario, que nosotros denominamos como de importación viral, tenía que ver justo con la presencia de los primeros casos importados, de lo que estos primeros casos importados podían a su vez generar, que era transmisión de segunda generación, es decir, casos asociados a importación, y en un momento determinado poder tener brotes familiares, lo cual nos podría llevar en este primer escenario a tener aún o todavía decenas de casos. Y bueno, es lo que vamos a decir que de manera oficial el día de hoy estamos arrancando con ese primer escenario esperado, sabiendo lógicamente que puede venir un segundo y un tercero, para el cual precisamente hemos estado trabajando en materia de preparación. Y aquí lo importante a transmitirle a la población es precisamente que en este momento lo que tenemos es un caso importado, es decir, no es una persona que enfermó en México, no es todavía que el virus esté circulando en la Ciudad de México o en el estado de Sinaloa, no es de que haya transmisión comunitaria y que estas personas se hayan enfermado en sus actividades diarias, no, estas personas tuvieron el antecedente puntual de haber estado en Italia, un país y una región en donde sí hay transmisión comunitaria, la vemos bien ya desde hace una semana, y bueno, enfermaron allá, lógicamente vinieron en un periodo de incubación, desarrollaron sus síntomas, pero en todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica los detecta, los confirma, y pues ahora tenemos nuestros primeros 2 casos importados de coronavirus. Ahora, doctor, yo creo que se tendrá que hacer la guía, no sé, el recorrido, desde los viajeros, las personas que viajaron en ese vuelo. Es correcto, de hecho esa es precisamente una de las principales actividades que lleva a cabo la epidemiología en el país y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que como comentábamos supera toda la red nacional del sistema de salud, y en el hoy, ya en este momento, mientras nosotros estamos hablando, todas las localidades que en su momento tuvieron el antecedente de la visita de estas personas, que en su momento fueron primero contactos de un caso confirmado en el extranjero, pero que ahora ya están aquí en nuestro país, entonces están identificando todos sus familiares, están identificando todas aquellas amistades con las que pudieron haber estado o entablado una reunión o algún tipo de acercamiento desde que iniciaron sus síntomas y hasta la actualidad, es decir, desde las últimas horas en las que entraron en contacto con ellas, si tomaron taxis, si tomaron vuelos, si tomaron algún vehículo para ir a algún lado, se están identificando, si fueron a comer a un restaurante, si utilizaron en sus viajes de negocio algún hotel. Todo esto está cuidadosamente siendo mapeado, y cada vez que se va identificando un posible lugar de contacto, entra el área de epidemiología del local, de la ciudad en donde esto se haya realizado, y realiza esta búsqueda de contactos, realiza la búsqueda de personas sintomáticas respiratorias, las identifica y entonces procede a estudiarlas. El objetivo, principalmente, poder mitigar el riesgo de transmisión, poder encontrar personas que se hubieran contagiado y que entonces no tengamos en un momento determinado un brote comunitario, sino que podamos mitigar y contener en su momento la transmisión. Por ejemplo, doctor, las sobrecargos del avión
los pasajeros que viajaron cerca de él. Es correcto, de hecho son las personas, normalmente se consideran 2 filas adelante y 2 filas atrás del asiento que ocupaba el pasajero, se consideran las filas que están en riesgo, se considera la tripulación, porque precisamente la tripulación lógicamente atendió, ofreció algún tipo de servicio, entonces se identifican estas personas, se evalúan para ver si tienen o no signos o síntomas de enfermedad, y se les da un seguimiento durante todo el periodo de incubación desde la fecha en que fueron expuestas. Se cuentan esos 14 días y se les da el seguimiento. Esto es un trabajo arduo, pero es un trabajo al que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica está acostumbrado. El año pasado, cuando tuvimos casos importados de sarampión, tuvimos que dar seguimiento hasta 350 pasajeros de un vuelo, se tuvo que llevar a aislamiento en hoteles de la Riviera Maya, por ejemplo, a muchos turistas que venían en el vuelo donde el caso importado había llegado, pero como te comento, esta es la actividad justo que al SINAVE le gusta hacer en el día con día. Bien, ahora, también, pues en las bolas que se hacen para abordar el avión. Es correcto. Aquí lógicamente nos enfrentamos ya también a un marco que es un poco, por ejemplo, más similar de cuando una persona o un caso confirmado, por ejemplo, estuvo en una plaza, en un parque, estuvo transitando por algún lugar de la ciudad, estuvo en un ambiente, digamos, atendiendo algún concierto o atendiendo algún evento en teatro. Es decir, esto lógicamente sí es un poco más complicado, pero ahí es donde entra precisamente ya la vigilancia a nivel de todos los módulos o de todos los centros de salud, porque a través de la identificación de personas sintomáticas que en el hoy pueden ser clasificadas como probable influenza, dado que todavía no tenemos circulación del virus a nivel comunitario, varias proporciones de estos pacientes que salen negativos a influenza es lo que en el hoy estamos haciendo como la vigilancia basada en laboratorio. Es decir, salieron negativos a influenza, a una muestra aleatoria le corremos la prueba del nuevo SARS-CoV para ver entonces si no fue influenza, entonces ver si estamos teniendo SARS-CoV en la comunidad. Esto complementa la otra vigilancia que es focalizada. Ahora, el hombre de 35 años, el de la Ciudad de México, estuvo en Italia del 14 al 22 de febrero. Llegó aquí el 22. Dice que inició síntomas el 23, pero la muestra le llevó 24, 25, 26 y 27, 4 días. La toma de la primera muestra. Es correcto. Yo sé que eso es responsabilidad, yo entiendo que esto es responsabilidad de cada uno, ¿no? Pues al primer síntoma vamos. Y es un poco precisamente lo que comentábamos en programas anteriores, de que cuando tengamos signos y síntomas de enfermedad, debemos de demandar rápidamente atención médica, sobre todo en un marco en el cual en el hoy estamos expuestos a un riesgo internacional. Si yo soy un viajero internacional, de repente desarrollo signos y síntomas, lo que debo de hacer de manera inmediata es demandar atención médica para poder ingresar a un protocolo de estudio que me permite en su momento saber si lo que tengo es algo de lo que podría haberme contagiado aquí en mi ciudad o definitivamente es algo que traigo de afuera. Pero bueno, más allá de eso, todo este tiempo es el que comentamos tiene que ser mapeado, se mapean todas las actividades realizadas desde el 23 de febrero que inició con síntomas y hasta la actualidad, y se buscan todos los contactos o todas las personas que podrían haber sido expuestas, por lo menos en contacto directo. Recordemos que, si bien es cierto, el contagio se puede dar de manera abierta, el contagio eficiente o la forma como yo realmente me puedo contagiar es cuando me acerqué a 1 metro, 1 metro y medio de la persona que estaba tosiendo y estornudando. Ese es realmente el mayor riesgo del contagio. De ahí que son personas que tienen, vamos a decir, una estrecha relación con los casos. Sí, no, imagínese, ¿no? También lo decía usted, las peloteras para abordar el avión. Pues ahí va uno apretado. Exacto, sí, definitivamente es un riesgo, definitivamente, y por eso ahí entra, o ahí es donde entra la recomendación de, si yo estoy enfermo, si yo usé este vuelo, que aquí no tengo el número de vuelo, pero ojalá no lo dieran para darlo a conocer, de Roma a México,
¿sí? Del día 22, vayan a checarse. Pero no tengo el vuelo, en la información que tenemos de ustedes, no tengo el vuelo del hombre de Mazatlán, de 41 años, también viajó a Italia, tuvo los primeros síntomas, llegó el día 21, los primeros síntomas el día 22 y se tomó la muestra 5 días después. Es correcto. Sin embargo, te comento precisamente el trabajo que hacemos en epidemiología. Nosotros entramos en contacto con la aerolínea y con la Secretaría, con el Instituto Nacional de Migración, con lo cual entre ambos obtenemos la lista completa de los pasajeros del vuelo y los médicos epidemiólogos nos damos a la tarea de ir a buscar uno por uno, entablar comunicación con ellos y darle el seguimiento correspondiente. Ahora, ¿ya sabe algo del caso del Estado de México? Es un caso que en su momento también está siendo investigado porque es precisamente contacto, ¿no?, que de estos 4 colegas, digamos, compañeros de trabajo que fueron a este evento en Italia. Ya se le tomó a este paciente, se le tomó una muestra, se contactó una muestra porque hay que detectar, dado que estuvo en cercanía, si no trae colonización viral que más adelante pudiera generarle sintomatología y convertirlo en un caso, y más allá de que sea sintomático, por el simple hecho de ser contacto de un caso confirmado, esta persona va a mantenerse en aislamiento durante los siguientes 14 días. Ahora, ya hicieron de lo que salga. En el caso del Estado de México, ya se hizo la primera prueba, ¿ya hay algún resultado? En el caso del Estado de México, de hecho, este paciente estaba asintomático, es decir, no tenía signos y síntomas de enfermedad. Bien. Entonces, al no tener signos y síntomas de enfermedad, no se convierte en un caso sospechoso, pero como decía, no por eso se le deja de dar el seguimiento de 14 días y el aislamiento domiciliario preventivo, porque pudiera en un momento determinado durante ese periodo de tiempo sí iniciar con signos y síntomas, y si lo hace, entonces en ese momento se ingresa al protocolo de estudio. Bien, entonces confirmados son 2 casos y vamos a ver lo que puedan haber esparcido o contagiado, ¿no? Es lo que están viendo ustedes como responsables de epidemiología de la Secretaría de Salud. Exactamente, nosotros le denominamos estudio de brote, que dentro del estudio de brote el punto principal es la identificación, estudio y seguimiento de contactos, que es donde pensamos nosotros poder encontrar casos asociados a la importación de estos primeros. Por último, doctor José Luis Salomía Segarra, oiga, en el aeropuerto no hay ningún protocolo, ¿eh? En el protocolo, la Ciudad de México de hecho estuvo ayer con nosotros compartiendo la conferencia de prensa que se dio. El protocolo en este caso ellos lo aplican, comentaban de manera activa a los viajeros de países que están con transmisión local comunitaria. Esto es tan falso que lo que le dijeron, doctor, que los 3 llegaron de Italia, de Roma, sí, y nadie lo revisó. Pero justo cuando vemos las fechas en las que llegaron, estos casos llegaron asintomáticos. Entonces, una persona que llega asintomática, es decir, sin presentar signos y síntomas de enfermedad, no es sujeta, digamos, de una revisión activa por parte de Sanidad Internacional. Oiga, ¿tienen aquí en México esas como pistolas que usan para detectar, no sé, la fiebre o algo? Para tomarla. Sí, de hecho, a raíz precisamente de este riesgo internacional empezaron a implementarlas. No las utilizan, tengo entendido, con todos o el 100% de los pasajeros, sino se enfocan precisamente a aquellos que traen presencia de signos y síntomas de enfermedad. ¿Pero qué les cuesta, por ejemplo, checar los vuelos que vienen de Roma? Y no lo están haciendo, doctor, ¿eh? No lo están haciendo, créamelo. Ok, lo revisamos con mucho gusto con el área de Sanidad Internacional de la Ciudad de México, y si por ahí hay alguna necesidad que pudiéramos nosotros coadyuvar, con mucho gusto. Créamelo, se lo digo yo que acabo de llegar y lo acabo de ver. No están revisando a nadie, absolutamente a nadie. Correcto. Tomo la anotación y nos comunicamos inmediatamente con Sanidad Internacional para revisar el tema. Y pues para darles el equipo también, ¿no? No, claro, por supuesto, que de hecho sabemos que lo tienen, pero como digo, siempre hay que estar a la orden para en su momento poder coadyuvar en lo que se requiera.
Bien, doctor, pues seguiremos igual. Esta semana lo molesto antes del viernes, la semana que viene. Cómo no, estamos a la orden y agradeciendo siempre el espacio para comunicarnos con tu público. Gracias, doctor, te mando un abrazo. Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes, el doctor José Luis Salomía Segarra, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud y único vocero del caso del coronavirus, de esta crisis de coronavirus, porque va a ser, como está empezando a ser, una crisis, por lo menos ya es una crisis mundial.